Hola, buenas tardes compañeros. Nos vemos de nuevo para una videoclase más, es la videoclase número 5 de griego 8. Ahora ya vamos a comenzar propiamente con nuestro semestre, ya no vamos a dar más sesiones sobre repasos de dialectos anteriores, sino que ya vamos a empezar por fin con el dialecto eólico. Hoy es la primera sesión, entonces les pido que pongan mucha atención. Vamos a ver primero las características dialectales, la ubicación geográfica, etcétera, los autores que podemos encontrar y que vamos a estudiar, algunos fragmentos de esos autores, y después pasaremos, afortunadamente podemos darnos ese tiempo, a la lectura y el trabajo con uno de los textos más bonitos del dialecto eólico, que es el fragmento 1C de la poetisa o la poeta Safo, y que se le conoce como el himno a Afrodita. Ahorita lo veremos. Déjenme les comparto la pantalla para poder empezar a trabajar. Recuerden antes que el siguiente jueves nos vemos a las 2 de la tarde, ahora sí en línea, para hacer la retroalimentación del trabajo que entregaron sobre Arquíloco y para ver cómo nos está yendo con estas videoclases y con la dinámica de trabajo, etcétera. Bien, ahora sí les comparto mi pantalla, espero que ya todos la estén viendo. Creo que ahora sí ya estamos viendo la pantalla. Y bueno, vamos a empezar. Decíamos que es la videoclase número 5, dialecto eólico, y también vamos a ver la estrofa sáfica, la estructura de la estrofa sáfica, y a medirla en un primer ejercicio con un texto. Esta videoclase está dividida en 5 subtemas. El primero es el dialecto eólico, las características dialectales, la ubicación geográfica, luego vamos a ir a la estrofa sáfica, y después vamos a trabajar un texto de Safo, que es el fragmento 1, conocido como el himno a Afrodita. Esta sesión también tiene 2 ejercicios de evaluación, creo yo que no son demasiado largos, y bueno, ahorita van a ver de qué se trata. Vamos a empezar. Empezamos pues con la ubicación geográfica. Estamos, recuerden, en dialecto eólico, y igual que pasaba con el jónico, el eólico también se va a subdividir en 3 zonas. Vamos a tener el primero, que se llama dialecto lésbico, que es el propio de la isla de Lesbos. Ahorita paso el mapa para que nos ubiquemos. La vecina costa asiática, y bueno, el promontorio de Sigeo en el Golfo de Elea. Después el dialecto tesálico, que es del norte de Grecia o en la Grecia septentrional, con Larisa y Farsalo. Y el dialecto, por último, el dialecto beocio, que se va a encontrar ubicado en Tebas, Tespis, en la Grecia central. Bien, me sirvió a mí este mapa para poder explicar la ubicación del dialecto. Decíamos que tenemos 3 ubicaciones o 3 divisiones geográficas para el dialecto eólico. Nosotros vamos a encontrar aquí el dialecto eolio o eólico en amarillo, como pueden ver aquí en el código de colores. Por lo tanto, esta parte de la península será el dialecto lésbico, y que comprende la isla de Lesbos, patria de nuestra autora que vamos a trabajar hoy. Bueno, aquí si se fijan, la región es la Eólide, y bueno, esta sería la parte del dialecto eolio lésbico. Después tenemos el tesálico, que estaría en esta parte, en el norte de Grecia, y bueno, Larisa es una de sus capitales, o bueno, una de las ciudades más importantes. Y el dialecto beocio, por último, que bueno, Tebas estaría como la ciudad más importante del dialecto beocio. Bien, entre los autores que vamos a estudiar y que pertenecen o escriben en este dialecto, pues tenemos obviamente a Safo, a la autora que vamos a ver el día de hoy, también a Alceo, que son los 2 representantes más conocidos del dialecto eólico, y por supuesto a Corina. En este caso tenemos a una Corina imaginada en este dibujo, Corina imaginada por William Blake, que también veremos algunos fragmentos de ella, varios fragmentos, como podrán haber visto en el... Déjenme, veo el calendario para que veamos los fragmentos y cuándo veremos a Corina. Todas estas sesiones a partir de hoy y todas las siguientes 2 semanas vamos a ver fragmentos de Safo. Vamos a dedicarnos exclusivamente a fragmentos de Safo, porque Safo va a ser la que se incorpore en nuestra evaluación. Déjenme, le quito el sonido a mi celular. La que se incorpore en nuestra primera evaluación. Es la evaluación que tenemos el 16
de junio, esa evaluación será exclusivamente de dialecto eólico, pero exclusivamente sobre fragmentos de Safo. Por lo tanto, desde hoy hasta el 11 de junio nos vamos a dedicar a ver fragmentos de ella. Después vamos con Alceo, el 18, el 25, el 30 de junio y el 2 de agosto, perdón, de julio, vamos a trabajar fragmentos de Alceo. Nos vamos de vacaciones y regresando, es decir, el 28 de julio, ya empezamos con Corina. Y a Corina le vamos a dedicar 3 sesiones para ver algunos de los fragmentos más importantes de esta gran autora. Bien, bueno. Vamos con las características dialectales. Es la parte... bueno, vamos a aterrizar todas estas características dialectales después cuando veamos, cuando pasemos al texto. Ahorita les traje algunos, incluí algunos ejemplos dentro de la presentación, pero bueno, la característica fundamental del dialecto eólico es la psilosis y la baritonesis. La psilosis ya sabemos que es la no aparición o la no aspiración o no aparición del espíritu áspero, y la baritonesis es la retracción del acento. Aquí está que se exceptúan las preposiciones y las conjunciones, es decir, en preposiciones y conjunciones no vamos a percatarnos como tal del fenómeno de la baritonesis, pero sí en algunas otras palabras. Y bueno, la psilosis decíamos que también es la característica fundamental. Ahora también hay varios vocalismos y yo ahí he usado esos 2 puntos como a en vez de tal. Entonces vamos a tener entre los vocalismos alfa en vez de epsilon, o alfa en vez de omicron, epsilon en vez de alfa, de iota o de omicron. Bueno, vean este de importante de alfa en vez de epsilon. Ahorita también lo vamos a ver en el texto. Iota en vez de epsilon, omicron en vez de alfa, epsilon en vez de alfa o en vez de omicron, alfa en vez de eta, eta en vez de diptongo ei, omega en vez de diptongo u, diptongo ai en vez de alfa, hoy, diptongo hoy en vez de diptongo u por compensación, y diptongo eu en vez de diptongo u. Y bueno, algunas contracciones, las contracciones a veces van a seguir las normas generales, las que ya conocemos, y otras veces van a ser un poco peculiares. Y entonces yo ahí he puesto algunas de las contracciones que podemos encontrar. Recuerden que todo esto, que estos cuadros sinópticos que presento de todos los dialectos están basados, bueno, en muchos textos sobre dialectología, pero sobre todo en la gramática de Marinone, que tiene un apartado, un compendio de dialectología que me parece uno de los más completos dentro de las gramáticas, al final de su gramática griega. Y bueno, entonces tenemos este encuentro de vocales alfa omicron, que nos puede dar una alfa, y bueno, aquí tenemos todas estas contracciones y estas otras que veremos ya en el texto propiamente. Bueno, todo esto fue vocalismo. En cuanto a consonantismo, pues la existencia o los rasgos de la existencia de vao, que puede alargar la vocal final de la palabra que precedía a la dígama inicial. Por ejemplo, voadis, vamos a tener jedis con esa vocal alfa alargada en vocal eta. La vao ro se modifica a beta ro. La yod se asimila ante la ro, por ejemplo, esperro, speiro. Las labiales pi, y bueno, yo ahí les he marcado con rojo, pi en vez de tao o en vez de mi, y podemos encontrar pempe en vez de pente, o peda en vez de metá, porque dentro de los cambios en consonantes podemos encontrar la pi en vez de una tao o en vez de una mi, por eso tenemos esos ejemplos. Luego beta en vez de delta, benfis en vez de delfis, perdón, fi en vez de pi, teta o ji, podemos encontrar fitacos en vez de pitacos, o ferion en vez de therion, animal, o anfe en vez de arge, principio. Bueno, guturales, capa en vez de ji, decomai en vez de dejomai. Después vamos a encontrar plejo en vez de plezo. Y después en las dentales vamos a encontrar delta en vez de beta, teta en vez de delta, tau en vez de sigma en los pronombres, por ejemplo.
En las nasales podemos encontrar mi en vez de beta o en vez de pi, bármitos en vez de bárbitos, matein en vez de patein, ni en vez de lambda, enzon en vez de elzon para este verbo irregular, o en consonantes dobles z en vez de di, o sea de delta iota, sábatos en vez de diabatos, z también en vez de doble sigma, plazo en vez de pleso, sigma delta en vez de z, paizo en vez de paizo, doble sigma en futuro y en auristo en formas de imi por compensación de vao o de yod, que lo decimos generalmente como geminación de sigma. Doble tao y pitao en compuestos de joti. Esta joti con doble tao se va a verificar mucho en el fragmento que vamos a trabajar hoy de Safo. Doble delta por aumento silábico, edeisa en vez de edeisa con una sola delta, doble pi en vez de doble mi, ópata en vez de ómata, ojos, y bueno, la duplicación de líquidas, como en el caso de crana con doble ni en vez de crene, fuente. Bueno. La morfología, sobre todo del artículo, ahí está que el femenino mantiene la alfa en toda la declinación, no va a cambiar por eta. Vamos a tener a, tas, ta, tai, tan, ai, tan, tais, tais. Por ejemplo, aquí no va a cambiar a omega, sabemos que es una alfa larga por el acento, aquí no va a cambiar a zeta, etc. Y bueno, el masculino to en vez de tu, to, toi, que viene de ese to, tois, tus. Bueno, en la declinación el dual no se constata en el dialecto eólico. En la primera declinación los femeninos conservan la alfa en toda la declinación, no hay como tal alfa impura o eta, sino que toda la primera declinación se va con alfa. El masculino genitivo singular, el genitivo singular masculino es ao. La segunda declinación el genitivo es en u o en omega, el genitivo original u, o lo podemos encontrar en omega. La tercera declinación, la gamma xi pierde la gamma. La terminación is, idos tiene un acusativo in o is. La raíz en in y tao tiene nominativo en ais. Los neutros en os, eos no hacen contracción, eso ya lo sabíamos. Es decir, los de sigma y lidida no hacen contracción, ya lo habíamos visto en los vocalismos. La raíz en iota la conserva en toda la declinación, es decir, estos en iota que hacen apofonías en epsilon, polispóleos, o en, bueno, con cambios de cantidad, etcétera. Aquí no lo van a hacer, van a mantener la iota en toda la declinación, y ahí tenemos, por ejemplo, el genitivo va a ser polios, no póleos. Después la raíz en us, u, ios, el plural va a ser en es, sin ningún tipo de contracción. Ahorita también lo vamos a ver en el texto. La raíz en eta vao conserva la eta en toda la declinación, los que en ático conocemos como sustantivos en diptongo eu, conservan la eta en toda la declinación. Basilevs, basileus. Bueno, en eólico va a ser basileos con la eta conservada, lo podemos ver aquí, ¿no? Después por metaplasmo, acuérdense que el metaplasmo es un fenómeno fonético, gráfico, o sea que resulta en la fonética o en la grafía, pero que es un fenómeno que evoluciona en la palabra sin ninguna aparente explicación lógica, ya sea fonética o morfológica. Y entonces por metaplasmo algunos nombres cambian de declinación. En ático los conocemos como heteroclíticos, y ahí tenemos heteroclíticos en ático, pero en eólico se van a sumar algunos más. Y por ejemplo tenemos agonos, agonu, que sería agonos, agonu, que sería en eólico un sustantivo de segunda declinación, y que en ático lo conocemos agón, agonos como un sustantivo de tercera. Lo mismo pasa con filacos, filaco, que hace un genitivo en omega, además de que es heteroclítico, es decir, que en este caso ya no se declinaría por tercera gutural, sino por segunda. Y lo mismo con mártiros, martirú, también se declinaría por segunda, cuando en ático lo conocemos como un sustantivo de tercera declinación. Bien,
Aquí es la primera estrofa del texto que vamos a ver, pero ahorita más que ver propiamente el texto nos vamos a fijar en las características dialectales. Bueno, aquí tenemos asa y si o nia y si, que son estos dativos épicos, mantienen la alfa en la declinación, es prima declinación, y bueno, tenemos esto. Aquí en cimo no lo marqué, pero podemos ver muy claramente la baritonesis. Nosotros tenemos muy presente la palabra cimos porque nos ha aparecido en el grueso de los textos que hemos trabajado, desde la Ilíada, Mibnermo, Arquíloco, etc. Incluso el que acabamos de trabajar de Arquíloco tiene esta palabra varias veces en su Épodo de Colonia. Y bueno, sabemos que es cimos la acentuación, ¿no? Pero uno de los rasgos, decíamos, del eólico es la baritonesis, y por eso aquí tenemos cimon con la retracción del acento. Y bueno, también importante este dios, que también contempla la baritonesis. Nosotros sabemos que sería dios de estos irregulares de la tercera declinación. Y bueno, poikilotron y doloploque como compuestos, que también es muy propio no solamente del dialecto eólico, sino de nuestra autora, que es Safo. Bueno, y la geminación que decíamos de la sigma, el verbo es liso, que pedir, rogar, etc. Y aquí tenemos una geminación de sigma. Y creo que ya. Bueno, los pronombres personales tienen baritonesis y los del plural psilosis. Nosotros conocemos ego, emu, gemeis, humeis, y en eólico vamos a tener egon, emecen, ames, imes. Estas son las formas que ya sabemos que el uso de los pronombres es una de las categorías gramaticales que más variantes vamos a tener en los distintos dialectos, y bueno, el eólico no se queda atrás, ¿no? Van a tener retracción del acento o baritonesis, y los plurales no van a tener el espíritu áspero, carecen de aspiración, por lo tanto son psilóticos. Y la misma norma siguen los posesivos. En vez de tener hemos, emon, vamos a tener hemos, teos, sos. Bueno, teos en vez de sos, digo, hemos para primera persona, teos para segunda persona, es decir, cambia la sigma por tao, que ya lo habíamos visto, y la retracción, la baritonesis, además de una forma desatada, una forma no contraída. Y luego para el primero, el posesivo de primera persona del plural, vamos a tener amos y améteros, imos y méteros. Aquí debería, bueno, imos en vez de jiméteros. Y luego en los numerales solo el número 1 tiene una forma peculiar, eis, ia, en. Psilótico, y bueno, carece de la mi que conocemos en el ático. El verbo no se constata ni el futuro perfecto ni el futuro pasivo, tampoco se constata el dual. Es frecuente la apofonía, abundan verbos en mi, bueno, ahí se quedó mi con letras latinas, pues, pero bueno, abundan verbos en mi, también lo vamos a ver en el fragmento que vamos a trabajar hoy. Y hay algunas desinencias peculiares. La segunda del singular, que la conocíamos ya, va a quedar esta, que la conocíamos desde Homero. La tercera persona del plural, ansi, ensi, onsi, y por elisión de ni nos va a quedar aisi, eisi, usi. El participio femenino oisa en vez de usa, que lo veremos también en el texto, y el participio perfecto con desinencias de presente con. En voz media vamos a tener man en vez de men, es decir, la desinencia de primera persona va a mantener la alfa en vez de la eta. Y eo y eai no contraen. Eai nos había salido incluso, me parece que en el texto de Arquíloco. Stone para el imperativo de tercera del plural en vez de stone con omega. Y los tiempos y modos, el futuro y el subjuntivo con muchas formas no contractas. La doble sigma para el futuro y el auristo. El infinitivo en menai o en con eta. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos participios. Aiosai, aiosa, oisa en vez de usa, lo mismo que lipoisa,
oisa en vez de usa. Es importante también, por ejemplo, este lipoisa es un auristo segundo, es un participio de auristo segundo, el verbo leipo, lo sabemos. Y sabemos que en ático una de las características para el auristo segundo es que en infinitivos y participios acentúa en la desinencia, ¿no? Eso lo teníamos, digamos, ya sistematizado. Pero el eólico, recuerden, hace baritonesis, por lo tanto, aquí sí permite el acento en la antepenúltima, ¿no? O sea, una proparoxítona. Además de el cambio en la desinencia, ¿no? También podemos ver aquí, aquí debería estar separado, ay, pota, y ay es un vocalismo, acuérdense, alfa en vez de epsilon, es una conjunción condicional, ei, aquí debería ser, bueno, en ático sería un ei. Bueno, también la baritonesis en nuestro posesivo emas, la baritonesis en patros, importante también la baritonesis que nosotros estamos ya muy acostumbrados a escuchar patros en estos líquidos de parentesco. Bueno, verbos contractos, ordinariamente no van a ser contracciones. Y además en todos los modos del presente y en el imperfecto se conjugan como verbos en mí. Esto es muy importante, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos calemi. Ahorita vemos las demás cosas, pero calemi es de caleo, que significa llamar, y lo conocemos, evidentemente es un verbo contracto en epsilon, y aquí en presente se va a conjugar como un verbo en mí. Por lo tanto, aquí tenemos una primera persona del presente del verbo caleo. Bien. Los infinitivos en, an, en o en on. Bueno, de verbos contractos, estamos en verbos contractos, es decir, sin contraer. Los verbos en mí tienen el imperativo como si fueran verbos contractos. Aquí dapnami, tenemos dapna, lo vimos aquí en esta estrofa. Iemi, tenemos ie, didomi, tenemos dido. También en el infinitivo toman desinencias de contracto. Histemi va a tomar histen, bueno, isten con psilosis, didomi, didon, gelami, gelan. El verbo emi, en vez de eimi, para yo soy, vamos a tener algunas formas. Emi, emen, soy, somos, o sea, primera del singular, primera del plural. Eon, esta, es, emen, ete, esan, esan, todo el imperfecto, ¿no? Yo era, tú eras. Él era, éramos, eras, eran o erais y eran. Estas dos son formas de la tercera persona, eras. O eso, también lo vamos a encontrar en nuestro texto para el imperativo de segunda persona. Emenai para el infinitivo, eis, eon para nuestros participios y el genitivo sería entos, eontos. Y esta para el participio femenino. Bien, bueno, aquí tenemos algunas de las estrofas. Las estrofas ahorita no estamos viendo el orden ni estamos hablando propiamente del texto, sino solamente nos estamos enfocando a las características dialectales de nuestro fragmento. Aquí tenemos un medias aisa, un participio con aisa para estos participios presentes, y después tenemos coti con esta geminación o duplicación de tao, y calemi que ya dijimos, lo mismo vamos a ver aquí, oti con psilosis y geminación de tao, y aquí tenemos el calemi como verbo, repetimos, de verbo en mi en vez de verbo en omega. Después bueno, aquí la forma del imperativo de segunda persona para eimi, es decir, en vez de isti, vamos a tener aquí esto. Igual la geminación de sigma aquí, y creo que, bueno, la baritonesis de thymos, la conservación de alfa en toda la declinación, en toda la primera declinación para este genitivo plural meripnan, la psilosis en osan, y bueno, bien, las preposiciones y adverbios, vamos a tener algunas preposiciones y adverbios diferentes. Por ejemplo, esta preposición apocopada on en vez de ana, o que equivale a ana. Peda, que decíamos es un consonantismo en vez de meta.
api en vez de apo y pa en vez de hipo. Recuerden que en las preposiciones y adverbios pues no se hace la baritonesis, ¿no? Están exentas de la baritonesis. Y bueno, algunas preposiciones apocopadas: an para ana, cat para catá, par para pará, ap en vez de apo, per en vez de peri. Y bueno, el adverbio neolio tiene desinencias propias, me lo he saltado en todas las estrofas que hemos visto, pero vamos a tener esta desinencia hoy, que significa en donde, por ejemplo, mesoi, que significa en medio. Y esta desinencia ui, que significa hacia dónde, y tenemos por ejemplo tuide, hacia aquí, y lo vemos por ejemplo en, si nos había salido alguno, déjenme ver, este peli, que es desde lejos, ok. Y bueno, el tuide aquí y el opa a dónde, acuérdense, todos con baritonesis. Bien, vamos a ver la estrofa sáfica. El esquema de la estrofa sáfica. Bueno, primero la definición de lo que es estrofa sáfica. La definición es que es una estrofa que se compone de 3 sáficos menores, que son endecasílabos. Ahorita les explico que es un sáfico menor, pero el verso es un verso endecasílabo, es decir, un verso que consta de 11 sílabas. Y en el caso del eólico y en el caso de la estrofa sáfica, lo más importante es el isosilabismo, es decir, que los versos contemplen la misma cantidad de sílabas, es decir, que sean endecasílabos en el caso de la estrofa sáfica, y no tanto la cantidad de cada una de las sílabas. Ahí vamos a ver un cambio significativo con respecto a lo que hemos trabajado, por ejemplo, tanto en la elegía como en la épica. Bien, entonces se compone de 3 sáficos menores, 3 endecasílabos o sáficos menores, más un adonio final. Los 2 primeros sáficos no siempre están unidos por la sinafía, ahorita les explico qué es sinafía, es decir, que admiten a veces sílaba final ambigua. Podemos tener la sílaba final marcada con una X o con un larga breve. Y hiato con la sílaba inicial del verso siguiente. La sinafía, que ahorita les explico qué es, avecina el tercer sáfico, es decir, el último endecasílabo, al adonio final, que es un verso cortito, ahorita lo vemos, los cuales en realidad forman un solo verso. Y por tal motivo algunos filólogos han dispuesto la estrofa sáfica no en 4 versos, sino solamente en 3 versos. En realidad se trata de distribuciones colométricas, es decir, de distribuciones de versos que, siendo distintas a la vista, realmente no implican diferencia desde el punto de vista métrico. Bien, bueno, vamos a saltarnos un poquito. Este es el esquema de la estrofa sáfica. Aquí tenemos los 3 endecasílabos y se fijan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Sí, 3 endecasílabos y este es el adonio final. Esta sería nuestra estrofa sáfica. Bien, vamos a ver qué es un endecasílabo sáfico o sáfico menor. En su esquema normal, el sáfico menor es una pentapodia, es decir, un verso de 5 pies, una pentapodia eólica cataléctica, con un dáctilo en la tercera sede y sílaba ambigua en el segundo troqueo. Bien, esta es la sílaba ambigua, ¿sí? Y decíamos que los 2 primeros versos endecasílabos también admiten una sílaba ambigua en la última sílaba. Bien, aquí yo les he marcado que es cuál es el endecasílabo sáfico o el sáfico menor, y he dividido así para que veamos cuál sería la pentapodia eólica. Estos serían los 5 pies de la pentapodia eólica, y con el dáctilo en la tercera sede y la sílaba ambigua en el segundo troqueo. Ahora, estas 2 bolitas se llaman base, es decir, no importa la cantidad de las 2 sílabas iniciales. Si se fijan, el ictus o el énfasis en la lectura de estas estrofas sáficas aparece a partir del primer troqueo o a partir de la segunda sede. Ahí ya tenemos un ictus. En estas 2 sílabas propiamente no hay ictus. Entonces estas se marcan porque cuentan como sílabas para conformar el endecasílabo, pero no cuentan en cuanto a la cantidad. Entonces aquí podemos tener las combinaciones de 2 breves, 2 largas, breve larga, larga breve, indistintamente. Bien, hay 3 de estos, 3 esquemas métricos de endecasílabo sáfico, y se cierra la estrofa sáfica con un adonio.
El adonio toma su nombre del verso intercalar, es decir, el verso que estaba después de cada estrofa en los cantos de Adonis. Este verso decía a la letra otonadonin y es un dímetro eólico con tesis, tiempo débil, de dos breves, es decir, este es un dímetro, entonces sería 1 y 2, una tesis de dos breves en la primera sede y una breve en la segunda sede. Resulta, por tanto, con la apariencia de un dáctilo más un troqueo. Dáctilo más troqueo. Esta puede ser larga o puede ser breve y lo veremos en los textos. Y bien, la sinafía, decíamos en la estrofa sáfica que estos dos primeros sáficos no siempre están unidos por la sinafía, pero que el tercero suele estar unido por la sinafía. Entonces vamos a ver qué es sinafía. Es la íntima conexión de colones, es decir, de versos, que excluye la sílaba ambigua y el hiato al final de cada uno de ellos, y admite la tmesis o el corte de un vocablo entre colones. Y entonces nosotros podemos encontrar, ahorita lo vamos a ver en el texto, incluso en este último verso, una palabra incompleta marcada con un guión y la palabra terminará hasta el adornio final. Y esta será la sinafía. Bien, vamos a nuestra autora, a la autora que vamos a ver hoy. Yo he puesto una cita muy bonita, bueno, que a mí me gusta mucho, de Aurora Luque, de este libro que es Safo, Poemas y Testimonios de la editorial Acantilado, con una edición y una traducción de Aurora Luque, una poeta de Málaga que, bueno, es de mis escritoras más apreciadas. Y bueno, nos dice ella de Safo, un poco parafraseando, no lo puedo omitir, pero bueno, un poco parafraseando a Ezra Pound, que tiene un ensayo que se llama Varios No, y que en ese ensayo Ezra Pound dice que si quieres el meollo, recurre a Safo, Catulo, Villon. Bueno, entonces Aurora Luque, a partir de esta lectura de Ezra Pound, nos dice: el meollo, la médula, eso es Safo, pura médula. Lo más valioso de la palabra de Safo es su capacidad de extrañar todavía a los lectores, y no con la panoplia restaurada de la arqueología, sino con las armas legítimas de la poesía viva. Y bueno, yo quiero que leamos así a Safo, no solamente este fragmento, que es uno de los más famosos, sino todos los fragmentos que vamos a ver en las sesiones, que evidentemente vamos a ver los fragmentos más completos y más largos, pero bueno, que Safo tiene fragmentos mucho más pequeños o más fragmentarios, y que son riquísimos también, y que los veamos desde este enfoque, desde esta visión. Bueno, vamos a empezar con una biografía, evidentemente, de Safo, muy breve, pues como de todos los autores es difícil aventurar una biografía más completa, pero bueno, vamos a poder esbozar una pequeña introducción a la vida de Safo. Bueno, yo aquí les he puesto un poco el árbol genealógico. Se sabe que fue hija de una mujer llamada Cleis. Lo que no se sabe bien es el nombre de su padre. En Heródoto se nos dice que es Escamandrónimo, pero bueno, en la Suda dice que Safo era hija de Simón, y que según otros era hija de Eumeno, de Eriguio, de Ecrito, de Semo, de Camón, de Tarco o de Escamandrónimo. Así es que no se sabe. Yo les he puesto aquí Escamandrónimo porque es el que aparece en Heródoto, pero se sabe que su madre era Cleis, y que en realidad nació en la ciudad de Ereso, no en la ciudad de Mitilene, evidentemente en la isla de Lesbos. Bueno, y que nació alrededor de la 42 Olimpiada. Ahorita vamos a ver el acmé de Safo. Bien. Se sabe también que tuvo 3 hermanos, que con ella eran 4 hijos. Los hermanos, estos son los nombres: Larico, Caraxo, Erigio. De Larico se sabe que fue copero del Pritaneo, de Caraxo se sabe que fue comerciante y que se casa con Dórica o con Rodopis, y de Erigio no se sabe gran cosa. Y de Safo se conoce que tuvo un matrimonio. Algunas fuentes mencionan a un nombre
a un hombre de nombre Cércilas. No, tampoco se sabe a ciencia cierta este dato, pero bueno, se sabe que tuvo una hija llamada Cleis. No sé por qué puse la hija de como de puro Cércilas, pero bueno. Y que fue desterrada durante los regímenes de Mirsilo y de Pítaco, que su destierro fue en Sicilia entre el año 605 al 591, según el mármol de Paros. Bueno, decíamos que el acmé de Safo se da entre el 600, hay quien dice que se da en esa fecha, o quizá un acmé anterior entre el 612 y el 609. Y Menandro, este cómico muy posterior, nos cuenta sobre un suicidio ficticio de Safo y el amor por Faetón, que también ese amor por Faetón es el que nos habla sería la causa de este posible suicidio. Y les leo el fragmento, que es muy cortito, pero bueno. Estrabón en la geografía, en el libro 10 de la geografía, nos cuenta que Menandro cuenta esto, ¿no? Entonces está hablando de la roca de Leucade y Estrabón dice, se encuentra ahí el templo de Apolo Leucadio y el salto al que se le atribuye la curación de la pasión amorosa, como dice Menandro. Y ya viene el fragmento de Menandro y cita Estrabón. Desde aquí se cuenta que Safo, pionera, persiguiendo a Faón, perdón, ahí yo me equivoqué, el orgulloso en su hiriente deseo se arrojó de esa roca visible desde lejos. Y bueno, aquí tenemos un cuadro de una pintura de Safo arrojándose, saltando desde la roca de Leucade. Y sigue contando Estrabón. Así Menandro dice que Safo fue la primera en saltar, pero otros más versados en antigüedades dicen que fue Céfalo, hijo de Deioneo, enamorado de Ptérelas. Y bueno. Bien. Entre los temas que escribe se encuentran pitalamios, experiencias personales, y hay dedicatorias a varias mujeres que se considera eran alumnas o pertenecían a su círculo femenino. Y entre esas tenemos a Atis, a Góngula, Anactoria, Arqueanasa, Bnasídica y Girino. Y también se habla de que ella tenía una especie de rivales, dos mujeres más que también tenían círculos femeninos, que es Andrómeda y Gorgo. Y bueno, me falta decir que, por ejemplo, Wilamowitz menciona que como tal no era... siempre se ha conocido de Safo que esos círculos femeninos pues eran una especie de escuela en donde ella, que era una aristócrata o por lo menos una hija de una familia de clase acomodada, les enseñaba la formación musical, en la que se contemplaba pues la enseñanza de la música, la poesía, y las preparaba para la vida conyugal. Bien. Pero respecto a esto, algunos dicen que no había una finalidad erótica propiamente en su pensionado de señoritas, sino que era solamente eso. Por ejemplo, Wilamowitz señala que era un pensionado de señoritas. Incluso algunos otros dicen que era un tiazo de Afrodita. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Vamos al texto. Nada más quiero leer antes del texto, algunos otros fragmentos sobre la vida de Safo. Por ejemplo, en el papiro de Oxirrinco, el fragmento 1 dice que Safo era lesbia por su origen, de la ciudad de Mitilene. Su padre era Escamandro, o según otros Escamandrónimo. Tuvo 3 hermanos, Eriguo, Lárico y Caraxo, el mayor, que viajó a Egipto y allí trató a una tal Dórica, dilapidando por su culpa una gran fortuna. A Lárico, el más joven, Safo lo estimó mucho. Tuvo una hija llamada, al igual que su madre, Cleis. Algunos la acusan de llevar un modo de vida disoluto, de ser amante de mujeres. En cuanto a su aspecto físico, parece que fue poco agraciada y muy deforme, de tez cenicienta y de estatura muy menuda. Escribió 9 libros de poesía lírica y 1 de elegías. Bien. Bueno, más adelante leeré otros fragmentos cuando ya estemos hablando propiamente de nuestro texto.
Bien, ahora sí vamos a la estructura del texto. El texto es el fragmento 1 y nos llega gracias a Dionisio de Halicarnaso. Este fragmento es una composición entre himno y plegaria. Decíamos que es uno de los fragmentos más famosos y más largos. Bueno, es un fragmento largo, consta de 7 estrofas sáficas y tiene una estructura, decíamos, entre himno y plegaria. La estructura sería la primera, una invocación. La primera parte sería una invocación, ahorita vamos a ver ya cuando entremos a las estrofas. La segunda parte, un elogio, es decir, una relación de servicios prestados anteriormente por el dios, en este caso por la diosa Afrodita, y que son puestos de relieve a veces con ejemplos míticos. En este caso no hay propiamente ejemplos míticos, en otros fragmentos de la propia Safo sí hace algunas comparaciones, pero aquí no es el caso. Y cierra este poema con una petición final. Bien, esta es la primera estrofa ya con la medida de la estrofa sáfica. La vimos cuando estábamos hablando de las características dialectales y bueno, yo les he marcado aquí lo que se conoce como el núcleo propiamente de los versos sáficos, o bueno, de los versos eólicos. Decíamos que el isosilabismo es lo más importante en los versos eólicos, es decir, que sea el mismo número de sílabas en cada verso y no tanto la cantidad de sílabas. La cantidad de sílabas es más flexible, por lo tanto, el verso eólico lo que mantiene siempre es una especie de núcleo. En este caso yo les he puesto aquí el núcleo que, si se fijan, se mantiene estable en toda la estrofa y en general en todo el poema, que es este dáctilo y troqueo, que decíamos, si este endecasílabo sáfico lo consideramos una pentapodia eólica con estas primeras 2 sílabas indiferentes, que solamente es nuestra base, este primer troqueo con la segunda sílaba ambigua, tendríamos después nuestro núcleo que se mantiene estable y un último troqueo que también tenemos la segunda sílaba ambigua. Bueno, si se fijan en nuestra base, en el primer verso tendríamos breve larga, breve larga, breve larga, pero en otros vamos a tener, bueno, aquí casualmente se da todo igual, pero en otros vamos a tener otras combinaciones. Bien. Bueno. Y ya habiendo visto cuál sería nuestro núcleo, vamos a leer el fragmento. Recuerden que el ictus, por eso en la primera sílaba larga no he marcado el ictus, salvo en el adonio final, pero en los versos endecasílabos o en los sáficos menores no he marcado el ictus, sino hasta la segunda sede, hasta el segundo troqueo propiamente. Y ahí empezaríamos a marcar también nuestro ictus al momento de leer. Leo esta primera estrofa: poikilóthron nathan Afrodita, paidios dolo ploqueli somaise, memasaisi medoniaisi dabna posnia thimon. Esa sería la lectura de la primera estrofa. Acuérdense, en una mención métrica, la alfa privativa de este azánata es propiamente breve, pero como siguen seguirían 3 largas, esta alfa privativa justo de este adjetivo se hace larga. Por eso aquí podemos tener el dáctilo. Bien. Vamos a hablar un poquito de la traducción, vamos estrofa por estrofa y vamos hablando de la traducción y de algunos comentarios. Bien. Decíamos que nuestro fragmento empieza con una invocación y esta sería la invocación, esta primera estrofa. Vean cómo tenemos, me voy a ir aquí que no tiene ninguna marca, tenemos poikilóthron y dolóploque, que son 2 compuestos. Y la mención desde el primer verso a la divinidad, a nuestra divinidad. Y tenemos acompañada esta mención con su naturaleza divina, con la mención también de su naturaleza divina en azánata. Y después en este dolóploque su ámbito de acción, es decir, en qué ella nos puede ayudar. En el caso de Safo, en qué ámbito puede Afrodita ayudar a nuestra poeta. Y después una
Descripción física, si bien no de ella, pues de un ámbito de ella, de este poikilotron. Viene después su linaje, que con este paidios, con la baritonesis, y después ya viene la invocación, lisomaise. Y se especifica la invocación en este mede, asaisi o niaisi tabna. ¿Y qué es lo que no, a lo que se le está pidiendo? Pues el thimon. Y bueno, de nuevo una forma de respeto de Afrodita. Y entonces traduciríamos: Afrodita inmortal de trono cromado, de trono polícromo. Acuérdense que poikilos es un adjetivo para lo que puede ser muy colorido, también para lo que puede ser muy rebuscado, para lo que está muy ataviado, muy bien hecho, muy trabajado. Es un adjetivo que tiene una gran gama de acepciones. Es una semántica muy rica que refiere siempre a algo, digamos, a casi una obra de arte, a un objeto que te maravilla por su colorido, por lo bien manufacturado que está, por la extrañeza del objeto que estás viendo, etcétera. Bueno, entonces diríamos: inmortal Afrodita, de trono dorado, o de trono polícromo, hija de Zeus. Y aquí tenemos otro compuesto de dolo y pleco, que es trenzar. Entonces podríamos decir urdidora de engaños. Te ruego, lisomaise, no dañes, medabna, con dolores y torturas. Estos son sinónimos, ¿no? Con dolores y torturas, señora, mi ánimo. El posesivo, bueno, ¿sí? Bien, vamos a la segunda estrofa. Aquí, además de marcar de nuevo el núcleo, les he marcado con amarillo estos dos verbos, elces y elce, que como decíamos es un himno, o hay estos tres verbos, bueno, el verbo elce o erjomai es una constante en este fragmento y lo vamos a encontrar en varios lugares. Por eso yo se los he marcado con amarillo, ¿no? Lo vamos a encontrar en el verso 5, en imperativo, lo vamos a encontrar en el verso 8 en indicativo y de nuevo en el verso 25, ya casi para cerrar el fragmento, de nuevo en imperativo. Por lo tanto, esta es la apelación, es la palabra clave de esta súplica en todo nuestro fragmento. Que venga, ¿no? Ven, Afrodita, es lo que le pide Safo en este poema, ¿no? Bien. Bueno, tenemos este ay, que es un vocalismo, que decíamos que es una conjunción condicional, debería ser un ei, en ático encontraríamos un ei. Este pota, que también es vocalismo, tendríamos un e. Este caterote, que es una forma evidentemente eólica, en ático tendríamos heteroce, con aspirada aquí y con epsilon, heteroce. Bueno, también tenemos los dos adverbios con las desinencias especiales, setuit y el pelie. Y bueno, estos participios, aiosa, que ya habíamos visto, y lipoisa, que también ya habíamos visto. Bueno, en cuanto a la métrica, decir que aquí, pese a que no está la diéresis, pues hay una separación del diptongo, porque tenemos el espíritu sobre la alfa y el acento sobre la iota, y es lo que nos permite hacer nuestro dáctilo en la tercera sede. Vamos a leer la estrofa. Alati del ceai potacá terota, tase masa odasa ios sapeloi, eclies patros de domón lipoisa grisionelces. Bien, y la traducción sería, bueno, teníamos no dañes, señora, con penas ni torturas mi ánimo, sino que ven aquí, logra venir aquí, si
otras veces, percibiendo desde lejos mis lamentos, escuchabas. Aurora Luque traduce te pusiste a escuchar, que es muy bonito, ¿no? Y tras dejar la casa dorada de tu padre, llegaste, viniste. Bueno, creo que aquí no hay gran cosa que comentar, más que las dos apariciones de la palabra clave de toda nuestra plegaria o de todo nuestro fragmento, que es el else, aquí en imperativo y aquí en indicativo. Bien. Y tenemos la tercera estrofa. Aquí tenemos un participio en aisa, la forma no contraída del nominativo plural o, que es la forma de primera declinación que mantiene alfa en toda la declinación. Tenemos gas, en ático tendríamos una eta. La geminación, y bueno, aquí se presenta, yo aquí puse con amarillo, que aquí sí se presenta la sinafía. Vean como en el tercer endecasílabo tenemos una atmesis de esta palabra, oranoíceros, y aquí se completa hasta el adonio final. Bien, leo nada más que para leer me acomodo mejor leyendo directamente el libro, y entonces vamos Harmi paz de uxai sacaloi de sagon, o que es estruzo y perigas melainas, pignadin en tesptera aporanoiceros diameso. Bien, vamos a hacer la traducción. Teníamos, tras abandonar y dejando y habiendo abandonado y tras dejar la casa dorada de tu padre, llegaste. Habiendo uncido o una vez uncido el carro de Seunimi, ¿no? Bueno, esta también es dialectal, acuérdense, lo vimos en las consonantes dobles, una z se desata o se desdobla en sigma delta. Y por eso aquí este sería un hipotseuknimi tendríamos en ático, ¿no? Bueno, habiendo uncido o después de uncir el carro. Y hermosos y rápidos gorriones te condujeron sobre la negra tierra, batiendo repetidamente sus alas. Desde el cielo por en medio. Bueno, ese ya no me quedó. También atravesando el éter traduce Aurora Luque. Ok. Bueno, y nos vamos a la siguiente. Aquí en dialecto, bueno, esta mediasa aisa, nuestro participio en aisa, este adverbio sin contraer, esta geminación de tao en kaijoti que tendríamos en ático, la forma de verbo en mi para caleo para los verbos contractos, y además con la geminación de de mi. Y aquí de nuevo la geminación de tao, la doble tao para esta, y la psilosis, ¿no? En general. Bueno, aipsadexi contonsidoma caira meidiasa isaza nato prosopo ereoti deute peponza coti deute calemi. Bien, vamos a traducir al punto llegaron. Acuérdense que teníamos y te condujeron, bueno, y hermosos y rápidos gorriones te condujeron sobre la negra tierra, batiendo repetidamente sus alas, atravesando el éter, atravesando o a través del medio del éter. Y al punto llegaron, y tú, dichosa, sonriendo en tu rostro inmortal, preguntabas qué de nuevo sufro y por qué de nuevo te llamo. Bueno, bien.
las otras las otras 3 estrofas, el ejercicio de evaluación es que ustedes ofrezcan la métrica de estas últimas 3 estrofas y de nuevo suban un audio con su lectura rítmica. Así es que yo voy a presentar la traducción de esta última estrofa. Quiero que ustedes ofrezcan su propia traducción. Ha habido muchísimas traducciones y ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero que ustedes ofrezcan su propia traducción únicamente de esta última estrofa. Ahorita la vamos a comentar, la vamos a traducir, pero quiero ver su propuesta de traducción. Bien, aquí en estas, las siguientes 2 estrofas yo he marcado, he distinguido la parte que es el estilo directo, pues, o la parte en la que Safo pone en boca de Afrodita esas palabras. Entonces lo que está marcado en un tono diferente de letra es lo que dice Afrodita de propia voz, evidentemente bajo la pluma de Safo, ¿no? Y que sobre todo, bueno, voy a leerlo ya sin intentar leer el ritmo. Kotimoimalista celo gen estaima y no la cimo tina deute peizo. Absagen es fan fil totatatis so psafo adikekei. No adikei. Y leo de una vez la siguiente. Caigar ai feugei tageos dioxe. Ai de dora medeket ala dosei. Ai de mefilei tageos filesei. Kuk eceloisa. Bueno. ¿Y qué quiero? Sobre todo, especialmente, que ocurra en mi enloquecido corazón. Y a quién de nuevo, y por quién de nuevo, Cetina, bueno, yo he marcado acá el Eceloisa, que ya nos habla de la persona amada o del objeto amado, y aquí tenemos de nuevo quizá una referencia a ese objeto amado, pero el griego nos mantiene un poco en suspenso porque es ambiguo este tina. Perdón. Bueno, ¿y qué quiero ante todo o sobre todo alcanzar o que ocurra en mi enloquecido corazón? A quien seduzco, persuado de nuevo y llevo a tu pasión. ¿Quién es? ¿Quién o Safo te daña? Bien. Bueno, esta es la lectura de Campbell para el verso 19. Hay otras lecturas, pero bueno, esta es ya una lectura, una interpretación de la edición de Campbell que yo he decidido colocar aquí porque las otras lecturas son un poco más problemáticas. Bien, vean cómo decíamos que es lo que Safo está poniendo en la propia voz de Afrodita. Y es en realidad un tono de burla de nuestra estrofa, la primera de esta lámina. Porque Afrodita le recuerda a Safo lo transitorio de su pasión, con bueno, ¿y qué quieres? ¿Y a quién persuades de nuevo? ¿Y a quién conduces de nuevo a tu pasión? ¿Quién es ahora la que te daña? Bueno, ¿quién te daña ahora, no? Sin embargo, todo está escrito evidentemente por Safo, y para Page señala que es como si una parte de la mente de Safo estuviera juzgándose críticamente su propio éxtasis y su propio dolor, y es algo que a mí me pareció muy interesante que quería comentarles. Si bien Afrodita es quien está hablando, pues es el mismo inconsciente de Safo juzgándose, autojuzgándose. Y después aquí viene un tono muy, bueno, expresa la huida, la persecución, la rendición y la victoria. En este primero es la huida con este feugei, la persecución con este dioxei, la rendición con este dosei y después la victoria con este filesei. Bien, leo la
La estrofa Caigara y feugei, tageos dioxei, aidedora medeket aladosei, aidemefilei, tageos filesei, kuk eceloisa. Y bueno, en este celoisa que también resaltado, pues ya decíamos, podemos obtener información de nuestro objeto de deseo. Y bueno, aquí tendríamos, pues, si huye, pronto perseguirá. Si no acepta regalos, en cambio, dará. Y si no ama, pronto amará. Aunque no quiera, aunque ella no quiera. Y aquí podríamos traducir el ella para expresar, para dejar constancia de que el objeto de deseo es femenino por la terminación de este participio. Bueno, aquí en cuanto a lo dialectal, pues podemos ver el deket, este consonantismo en vez de dejomai, el verbo es dejomai, aquí lo ensordece con una capa. Y creo que pues eso sería sobre todo los vocalismos de las condicionales, que aquí tenemos 3. Y bien, importante entonces esta narración de la huida, la persecución, la rendición y la victoria. Lo vamos a ver también más adelante, pero bueno, en otros fragmentos se constata mucho más, en otros fragmentos de la propia Safo se constata mucho más, pero bueno, en este también, en esta estrofa sobre todo, podemos ver una marcada dependencia de Homero. Y como Safo está posicionándose como una poeta, como una escritora contestataria, y utiliza los mismos términos del campo de batalla, pero para hablar del amor. Y lo veremos también, decíamos, con un quizá mayor resalte en otros fragmentos. Y por eso esos términos de huida, persecución, rendición y victoria están aquí presentes, pero ahora para hablar del amor. Y Safo se posiciona también en este fragmento como un Diomedes del canto quinto de la Ilíada, que en el caso de Diomedes es ayudado por Atenea, que desciende de su carro, y aquí en esta comparación o en esta analogía, Safo es ese Diomedes que está siendo ayudada ahora ella por Afrodita, que también baja de su carro. Por eso teníamos en esta estrofa este hipasdeuxaisa, que es trasuncir, y el arma, trasuncir el carro, que también baja por en su carro guiado por gorriones. Bueno, y no olvidar ya la información del objeto del deseo. Y terminamos con nuestra última estrofa, con la estrofa número 7. La voy a leer. El cemoi kainin jalepan delison ekmeripnan osa de moi telesai cimos y merrei teleson sidauta simajos eso. Bien, yo ahí les he puesto elce, que es la última aparición de nuestra palabra clave, de este verbo que concentra todo lo que necesita Safo en esta plegaria, que es la presencia de Afrodita. Les he puesto también el lison y el cimos, que recuperan, si bien no exactamente como una composición en anillo, pero recuperan nuestra primera estrofa con este lisomai que teníamos acá y el thimon que tenemos al final. Entonces recupera en la última estrofa los vocablos y las ideas de la estrofa primera. Bien, y después este sidauta simajos eso, de nuevo posicionándose como una mujer contestataria y como con una nueva arete. Ahora existe una nueva arete que es muy distintiva, que no es la arete de la épica homérica, sino es una arete personal, sobre todo de Safo, que es la arete de la lucha del amor. Bueno, entonces en este sidauta simajos eso, más allá del dialectal eso, que decíamos que es la segunda persona del imperativo del verbo imi, en vez de isthi que tendríamos en ático, le pide a Afrodita que sea su aliada y utiliza el término bélico simajos, ¿no? Que está pues precisamente compuesto por la raíz de batalla. Bien. Y bueno, los sinónimos lison y cimos, que reflejan o que remiten al principio del poema. El cimos ahora ya no está, que antes estaba amenazado por las penas y las torturas por estos asais y ioníais, que estaba siendo afectado por eso. Bueno, ahora le pide esa liberación de las penas, ¿no?
aquí de, bueno, ahorita traducimos. Ven también ahora, ven conmigo, ven a mí también ahora y libérame de estas difíciles preocupaciones. Aquí hay una anástrofe, ¿no? Evidentemente este Jalepán pues califica a Meribnan. Y libérame de estas difíciles preocupaciones. Y cuantas cosas mi ánimo desea cumplir, Telesai, cúmplelas, llévalas a cabo. Y cuantas cosas y cuanto mi ánimo desea realizar, cúmplelo. Y sé tú misma mi aliada. Bueno, les voy a leer la traducción de Aurora Luque, que a mí me gusta mucho, de todo el fragmento. Y nos vamos desde la primera estrofa. Inmortal Afrodita de polícromo trono, hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar, y dejando la casa de tu padre, viniste, uncido el carro de oro. Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato, llegaron tú, feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco, y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscarte. Si regalos no acepta, en cambio los dará. Y si no siente amor, pronto tendrá que amarte, aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy, líbrame de desvelos rigurosos, y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo, y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Bueno, y vean, a mí me gustó mucho como en la penúltima estrofa, en el adonio final, bueno, dice, pronto tendrá que amarte, y aquí tenemos un futuro en ese filesei, y ella, Aurora Luque, utilizando este auxiliar tendrá, expresa el resultado de la ayuda de Afrodita, ¿no? Ese sentimiento, de obligación, de que ella puede lograr que cualquiera ame. Entonces aquí tenemos pronto tendrá que amarte. Y aunque no quiera ella, igualito que nos hace Safo, también Aurora Luque nos deja hasta el final la información del objeto de deseo. Aunque no quiera, y hasta el final se nos revela esa información de ella. Bueno, ahora quería hablar un poco finalmente sobre ese ella, porque a partir de esa información, pues también surge una gran polémica. Decir que, bueno, esta edición que ya incluye el Etheloisa con este participio en femenino fue propuesta por Theodor Berg, y él es el que propone esta lectura de Etheloisa frente a la de los códices, dando paso así a una lectura homosexual del poema. Había otras propuestas, dejaban el texto en la ambigüedad, como la del códice P, en el que se leía Cook que Thelois, o sea, una segunda persona del optativo. Y bueno, es a partir de la lectura de Berg, que es una lectura de 1971, es que se da este problema de la identidad sexual de Safo. Bueno, evidentemente no es un problema contemporáneo, no es un problema del siglo XX, o bueno, una cuestión que se polemiza en el siglo XX. Evidentemente eso no es real. Existía una visión negativa y escandalosa de Safo desde antes, ¿no? Aquí en el libro de Aurora Luque no solamente vienen todos los fragmentos, sino también testimonios que hablando sobre Safo. Y bueno, ya Tasiano, por ejemplo, en el discurso contra los griegos, decía que Safo, y cito, Safo es una mujerzuela ninfómana
y prostituida que canta su propia lujuria. Bien, también en el primero que leímos, me parece, en el de Papiro de Oxirrinco, decía: algunos la acusan de llevar un modo de vida disoluto y de ser amante de mujeres. En cuanto a su aspecto físico, parece que fue poco agraciada y muy deforme, de tez cenicienta y de estatura muy menuda. Bueno, también ya lo habíamos leído. Ok. Pero esta visión negativa y escandalosa comienza con los cómicos griegos y recibe un impulso enorme con la problemática Heroída 15 atribuida a Ovidio. Y esta carta presenta a una Safo arrepentida por su pasado criminoso y enloquecida por el amor de Faón. Esta imagen de la poeta, cuyos méritos intelectuales no bastan para compensar la ausencia de belleza y que ha abandonado los amores ilícitos por los lícitos, gozó de gran éxito y fue relanzada en el siglo XVIII gracias a la versión que Alexander Pope publicó en 1707 de las Heroídas. Estoy leyendo un artículo que a mí me gustó mucho, que se llama Versiones decimonónicas en castellano de la Oda Afrodita, de la Oda 1, del fragmento 1, que es el que estamos trabajando, y de la Oda a una mujer amada, el fragmento 31 de Voigt, de la edición de Voigt. Y este artículo es de Marta González González, de la Universidad de Oviedo. Y bueno, ella señala que a partir de las Heroídas de Ovidio, y sobre todo a partir del siglo XVIII, que con la versión que Alexander Pope publica de las Heroídas, es que resurge esta visión escandalosa de Safo. Entonces les voy a leer solo un fragmento pequeño de la Heroída, es la Heroída 15, Safo a Faón, de Ovidio. Estoy leyendo la edición de Alianza Editorial, que es la traducción de Vicente Cristóbal. Es un fragmento muy pequeño. Safo está hablando. Tal vez nada más verla han reconocido tus ojos como mía la letra escrita por una diestra celosa, o quizás no sabrías de dónde viene esta breve misiva si no hubieras leído antes el nombre de Safo que le envía. Sin duda también te preguntarás por qué mis versos se agrupan de dos en dos, siendo como soy más versada en los ritmos líricos. He de llorar por mi amor, y el poema elegíaco es asimismo lloroso. Ninguna lira se presta bien a mis lágrimas. Me abrazo como se abrazan las mieses en una fértil campiña, cuando los euros indómitos avivan el fuego. Faón visita ahora los campos lejanos del Etna tifoide. A mí me domina un ardor tan intenso como el fuego del Etna. Y no se me ocurren canciones que asociar a las bien templadas cuerdas. Las canciones son producto de una mente desocupada. Ni me agradan ya las muchachas de Pirra o de Metipna, ni ninguna de las otras de Lesbos. Sin atractivo me parece Anactorie, sin atractivo Sidro, la de piel blanca. No es grata Atis a mis ojos como antes, ni otras 100 a las que amé no sin delito. Y bueno, sigue Safo, pero bueno, a partir de estas Heroídas de Ovidio es que se vuelve a hablar de la escandalosa Safo. Y bueno, frente a esta visión negativa se empieza a desarrollar una defensa de Safo, es decir, una visión casta de la misma. Y esto todo lo estoy diciendo a raíz del Eceloisa, porque durante muchos siglos, no años, durante muchos siglos se tradujo este fragmento 1 de una manera digamos correcta, reivindicando supuestamente a una Safo, haciéndola casta. Y una de esas reivindicaciones fue la comparación con Sócrates, que ya nos había presentado Máximo de Tiro, y voy a leer un pedacito de esa comparación. El Eros de la de Lesbos, ¿qué otra cosa podría ser sino el arte erótico de Sócrates? En mi opinión, cada uno se consagraba a sus afectos particulares, ella con las mujeres, él con los hombres, y decían que amaban a muchos y se dejaban dominar por los hermosos. Lo que para Sócrates suponía Alcibiades, Cármides y Fedro, lo mismo para la lesbia representaban Atis, Girina y Anactoria, y lo que para Sócrates venían a ser los rivales Pródico, Gorgias, Trasímaco y Protágoras, lo mismo significaban para Safo, Gorgo y Andrómeda. Ahora la censura, ahora las interroga,
y les habla con ironía al modo de Sócrates. Bueno, a partir de esta comparación con Sócrates, pues también es que se empieza a dar una supuesta corrección o una defensa a una visión casta de la propia Safo. Y bueno, se defiende su imagen educadora con esta comparación que hacía Máximo de Tiro con Sócrates. Y entonces les voy a leer algunas traducciones al poema que acabamos de ver a lo largo de la época. Bien. Los hermanos José y Bernabé Canga Argüelles publican una traducción, y esta estrofa, la última de la lámina, esta que estamos trabajando, traducen que si te huye, volverá al momento, dará regalos lejos de admitirlos y amará luego, si de amor no siente, cándida llama. Y dejan cándida llama para el adonio final, ¿no? Consideran que esa es una traducción más aceptable. Después, Josef Antonio Conde hace también una versión de esta oda primera y dice: quien te ofende o esquiva te seguirá furioso, quien de ti se retira, quien desdeña tus dones pedirá los recibas, aquel que no te amaba, que por tu amor suspira y lo que tú quisieres. Bueno, y pone un aquel, ¿no? Luego don José del Castillo y Allenza traduce de esta estrofa: húyete alguno, seguiráte presto, dones desdeña, te dará sus dones, besos no quiere, cuando tú le esquives ha de besarte. Y bueno, pone alguno, ¿no? Deja ese alguno. Y bueno, hay muchísimas más traducciones. Si a alguien le interesa justo hablar de la recepción del fragmento primero de Safo y de las correcciones morales que se le hicieron al fragmento a partir de traducciones que tergiversaban lo escrito por la autora, pues este artículo ayuda mucho para iniciar en esa investigación. Bueno, les recuerdo las actividades de evaluación que tienen que hacer, que es ofrecer la métrica de estas últimas 3 estrofas, subir un audio con la lectura rítmica una vez que hayan ofrecido la métrica, y la traducción únicamente de la última estrofa, una traducción propia únicamente de esa última estrofa. Bueno, le dan captura de pantalla, suben sus audios, etcétera, lo que ya saben. Y aquí les he puesto alguna bibliografía, poca. Safo, bueno, ustedes pueden buscar bibliografía de Safo, ya hay miles, simplemente ediciones de los fragmentos de Safo hay muchísimas. Entonces, bueno, yo aquí les compartí alguna que es medianamente accesible. Les he puesto el link, eso sí, del artículo del que estamos hablando, de Marta González González, por si les interesa el tema. Pero bueno, espero que haya quedado claro las características dialectales del eólico, la introducción, una breve introducción a Safo, y a partir de ahora pues nos vamos con puros fragmentos de Safo. Estudien muy bien las clases, guárdenlas, porque sobre Safo será nuestro examen de evaluación. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves, nos vemos el jueves en línea a las 2 de la tarde para la retroalimentación de Arquíloco y para ver cómo se han sentido en estas semanas. Ya tenemos 3 semanas trabajando a distancia, cómo se han sentido, qué podemos mejorar, qué podemos modificar, etcétera. Así es que tengan a la mano sus notas para que podamos conversar. Nos vemos, compañeros, que estén muy bien.